En Warhammer 40.000, la galaxia es el derecho de nacimiento de la humanidad, y aseguramos nuestro territorio mediante el poder de los ejércitos del emperador. Por ahora. Pero hay horrores esperando en la oscuridad del vacío. Desde elfos espaciales inmortales hasta colonias de gusanos conscientes, la humanidad está en guerra constante con civilizaciones alienígenas que amenazan con quitarnos lo que nos pertenece por derecho. ¿Y qué mejor manera de derrotar a tu enemigo que conociendo a tu enemigo? Pero recuerda, ciudadano, cada una de estas culturas es una amenaza para el imperio. Así que ten cuidado de no dejar que el conocimiento te haga sentir simpatía mientras exploramos cada una de las especies Xenos en Warhammer 40.000. Mucho antes del imperio, mucho antes de que la mayoría de la vida siquiera tomara forma, los antiguos ya habían dominado las estrellas. Físicamente, se sabe muy poco sobre ellos. A menudo, se les representa como una especie de rana psíquica, pero el único detalle confirmado es que eran de naturaleza reptiliana. Sin embargo, lo que importa mucho más que su apariencia es de lo que eran capaces. En comparación con la humanidad y la mayoría de las otras especies, los antiguos eran como dioses. Su tecnología era tan avanzada que podían viajar libremente por el universo, remodelar planetas enteros y manipular la genética a gran escala. A medida que se expandían, sembraron deliberadamente vida en innumerables mundos, creando especies diseñadas para prosperar en ambientes específicos o cumplir propósitos determinados. Y aunque los antiguos hace mucho que desaparecieron, algunas de esas creaciones han perdurado, sobreviviendo hasta el 42º milenio, siendo los más notables los Eldari y los orcos. Pero su logro más increíble no fue ninguna especie en particular, sino la red de senderos. En sus primeros días, los antiguos viajaban a través de la disformidad, de manera similar a como lo hace ahora el Imperio. Pero aunque la disformidad era mucho más tranquila de lo que es en el 42º milenio, ellos reconocieron lo peligroso que era viajar por un lugar moldeado por los pensamientos y emociones de los seres vivos. Para escapar de esos riesgos, construyeron la telaraña, una vasta red extradimensional que les permitía cruzar la galaxia de forma segura, rápida y sin exponerse a los horrores de la disformidad. Incluso hoy en día, con la mayor parte de la red en ruinas, la telaraña sigue siendo una de las estructuras más importantes en 40.000. Un recordatorio silencioso de que los antiguos casi salvaron a la galaxia del caos. Mientras que los antiguos moldearon gran parte de la vida en la galaxia, es importante recordar que no fueron los primeros seres en existir. Esa distinción, casi con certeza, pertenece a los Catán. Surgidos como un subproducto literal de la creación del universo, los Catán comenzaron siendo apenas nubes semiconscientes que se alimentaban de soles, lo que llevó a que se les llamara vampiros estelares. Y a medida que maduraron, crecieron en poder e inteligencia hasta convertirse, esencialmente, en los dioses del universo material. Por eso son tan agresivos con todo lo relacionado con la disformidad y los otros dioses que viven ahí. Pero debido a su naturaleza vampírica, se cree que entraban en conflicto con los antiguos con bastante frecuencia. Lo cual tiene sentido. Si los Catán se estuvieran comiendo mis estrellas, yo también estaría un poco molesto con ellos. Sin embargo, como haya comenzado, los Catán pronto se dieron cuenta de que no tenían ninguna posibilidad de enfrentarse abiertamente a los antiguos, no sin sus propios esbirros al menos. Por suerte para ellos, los antiguos tenían la costumbre de molestar a las otras razas fundadoras de la galaxia, y la más relevante de ellas eran los Necrontyr. Un poco más jóvenes como especie que los antiguos, los Necrontyr eran mortales y habían evolucionado bajo una estrella que bañaba su mundo en radiación letal, condenándolos a vidas cortas y dolorosas. La muerte definía su cultura, y sus ciudades estaban dominadas por vastos complejos de tumbas, con viviendas para los vivos esparcidas por las afueras, como si fueran una ocurrencia secundaria. Cuando los Necrontyr encontraron a los antiguos, les suplicaron alivio para su sufrimiento, una cura o incluso la inmortalidad. Pero como los Necrontyr fueron creados por los antiguos, estos se negaron. Esto llevó a la guerra en el cielo. Los Necrontyr superaban en número a los antiguos y hasta tenían mejor tecnología, pero como los antiguos tenían la telaraña, podían superar en maniobras y derrotar a los mortales cada vez que podían. Eventualmente, los necrones Necrontyr fueron rechazados y confinados a sus sistemas de origen. Fue entonces cuando los Catán aparecieron con una solución: forjar cuerpos de metal viviente y volverse inmortales. A cambio, los Necrontyr servirían a los Catán, lo cual era un contrato que terminó teniendo algunas cláusulas horribles en la letra pequeña, pero eso es adelantarnos un poco. Por ahora, lo importante es que, a través del proceso de biotransferencia, los Necrontyr se convirtieron en los inmortales necrones, y la guerra en el cielo entró en su segunda fase, mucho más mortal. Esta vez, los antiguos estaban a la defensiva. Desesperados, crearon nuevas especies para luchar en su nombre, siendo los Eldari y los orcos los más conocidos de estos.
Pero no fue suficiente. Los antiguos fueron exterminados, y los Ketán emergieron como los verdaderos vencedores, derrotando a rivales peligrosos y obteniendo una raza de marionetas robóticas inmortales. Pero subestimaron a sus nuevos juguetes. El rey silencioso Sarek, líder del consejo gobernante del Triarca, había descubierto lo que los Catán realmente estaban tramando. Los dioses estelares les habían ofrecido a los Necrontyr la inmortalidad y suficiente poder para derrotar a los antiguos, pero al final eran depredadores y manipuladores. Así que, por supuesto, tenían motivos ocultos. Sarek y los otros miembros de la clase alta Necrontyr pudieron conservar su independencia y personalidad después de transferirse a sus nuevos cuerpos, pero la mayoría de los otros Necrones no lo hicieron. Y el Triarca observó horrorizado cómo los Catán se alimentaban de la energía vital desechada de esos Necrones Necrontyr de las clases bajas. Los Necrontyr literalmente habían intercambiado sus almas por la victoria. Sabiendo que no había vuelta atrás, Sarek trabajó con los Catán para terminar la guerra contra los antiguos, mientras en secreto planeaba venganza para su pueblo. Una vez que derrotaron a sus viejos rivales, los Necrones se volvieron contra los Catán como uno solo, haciéndolos pedazos y encarcelando esos fragmentos por toda la galaxia. Con la guerra finalmente terminada, el Rey Silencioso ordenó a los Necrones entrar en el Gran Sueño, sepultándose a sí mismos por millones de años hasta que la galaxia estuviera más tranquila y, con suerte, más fácil de someter. Sin embargo, ahora que han pasado 60 millones de años en el 42º milenio, los Necrones han despertado para encontrarse en una galaxia donde las creaciones de los antiguos todavía luchan entre sí. Las incursiones demoníacas están ocurriendo por todas partes, y una especie extragaláctica está tratando de devorarlo todo. Esperar ya no es una opción. Los Necrones tendrán que limpiar la galaxia de toda forma de vida. Los Eldari una vez gobernaron la galaxia. Creados por los antiguos como una raza de guerreros psíquicos, lucharon en la guerra en el cielo, y cuando los antiguos desaparecieron y los Necrones entraron en el Gran Sueño, fueron los Eldari quienes heredaron las estrellas. Ahora, gracias a algunos intercambios culturales, tenemos la suerte de saber bastante sobre la naturaleza física de estos alienígenas. En términos de fisiología básica, los Eldari se parecen a los humanos, pero son más altos, más delgados y tienen una gracia inquietante. También son más rápidos, más inteligentes y mucho más perceptivos. Y parece que esas habilidades físicas y mentales están respaldadas por un conjunto de órganos complejo y, francamente, difícil de entender. Sus tasas metabólicas son mucho más rápidas que las de los humanos. Sus sistemas inmunológicos son impresionantemente fuertes y sus sistemas cardíaco y nervioso son mucho más sofisticados. Esto hace que incluso el Eldari menos entrenado tenga reflejos que superan los tiempos de reacción humanos, sentidos más agudos y que sus mentes estén profundamente sintonizadas con la disformidad. Mientras que la humanidad produce psíquicos rara vez y de manera impredecible, la habilidad psíquica es natural para los Eldari, lo que hace que sus almas brillen con más intensidad en el Inmaterium, lo cual es tanto su mayor fortaleza como su mayor debilidad. La única otra desventaja de su fisiología es que parecen tener problemas para reproducirse de manera natural, con periodos de gestación increíblemente largos, lo cual probablemente es la razón por la que los Eldari tuvieron problemas para mantener su población incluso durante su época dorada, y por eso recurrieron a su herencia de los antiguos, la telaraña. Con el dominio de la red extradimensional y sus rivales Necrones tomando una siesta prolongada, los Eldari prosperaron. Su civilización alcanzó niveles de belleza, arte y sofisticación que ninguna otra especie ha igualado. Luego vino el exceso. Los Eldari eran poderosos, sus sentidos agudos, sus almas vastas, y en su dominio absoluto, dejaron atrás la moderación. Durante milenios, su cultura se degradó en obsesión y depravación. Ahora, hoy en día, sabemos exactamente lo que sucede cuando un grupo de psíquicos, sin restricciones, deja que sus emociones y deseos se descontrolen. Pero en aquel entonces, los Eldari no tenían idea de que estaban alimentando algo en la disformidad. Slaanesh. El nacimiento de este nuevo dios del caos, conocido como la caída de los Eldari, destrozó su imperio y consumió a la gran mayoría de su especie en un abrir y cerrar de ojos, creando la tormenta disforme que ahora llamamos el Ojo del Terror en el proceso. Por toda lógica, eso debería haberlos acabado por completo, pero como dijo una vez un sabio filósofo terrano, la vida se abre camino, y varias facciones Eldari sobrevivieron, cada una de maneras radicalmente diferentes. Los más conocidos son los Eldari de los mundos astronave. Huyendo de la decadencia de su imperio antes de su destrucción, se volvieron disciplinados y cautelosos. Ellos siguen caminos cuidadosamente estructurados para controlar sus emociones y suprimir los impulsos que los llevaron a la caída. Ellos preservan con fiereza sus tradiciones, llevando consigo fragmentos de su civilización perdida a bordo de naves mundo del tamaño de continentes que vagan por el vacío. Residiendo dentro de la ciudad oscura de Komorak en la telaraña, los Drahari son los herederos del antiguo imperio Eldari. Quienes escaparon a la telaraña, se miraron entre sí y decidieron seguir con la fiesta. En lugar de reprimir sus impulsos, los aceptan, pero sí cambiaron algunos comportamientos para evitar que su nuevo dios se los coma.
El primer paso fue eliminar por completo la habilidad psíquica, para que fueran menos fáciles de detectar en la disformidad y reducir las incursiones demoníacas. Luego descubrieron que Slaanesh se alimenta constantemente de sus almas, así que para sobrevivir, asaltan el espacio real y torturan prisioneros, aprovechando el sufrimiento de otros para preservarse a sí mismos. Es una existencia brutal y parasitaria, pero funciona. Luego están los arlequines, los verdaderos maestros de la telaraña. A diferencia de los habitantes de los mundos astronave o los Drukhari, los arlequines se mueven libremente entre todas las facciones Eldari. Dedicados a Segrak, el dios burlón, la última deidad Eldari que sobrevive, actúan como mensajeros, manipuladores y verdugos. Viajan en compañías, realizando elaboradas obras teatrales que relatan la caída y el destino de su especie. Pero bajo la teatralidad, son de los guerreros más mortales de la galaxia, atacando al caos siempre que lo encuentran. Más allá de estos grandes poderes están los corsarios y los exoditas. Los corsarios son errantes y piratas, provenientes de toda la sociedad del Dari. Viven por la ganancia, la libertad y el peligro, caminando por una delgada línea entre la disciplina de los mundos astronave y la crueldad de los Drachari. En su mayoría depredan el tráfico mercante de otras culturas espaciales, pero se sabe que también actúan en defensa de los mundos astronave, colonias exoditas y la telaraña. Hablando de eso, los exoditas fueron los primeros en abandonar el imperio antes de la caída. Al establecerse en mundos vírgenes distantes, rechazaron la decadencia y regresaron a vidas más sencillas. Todavía poseen tecnología avanzada, pero eligen la moderación y la autosuficiencia en lugar del exceso. Son ferozmente protectores de sus mundos, evitan la política galáctica siempre que es posible, pero defenderán sus hogares con ferocidad si se ven amenazados. En el 42º milenio, los Eldari ya no son los amos de la galaxia. Luchando contra su inevitable extinción, las diferentes facciones han estado colaborando cada vez más, e incluso ayudando a las razas más jóvenes en su lucha contra el caos. Cualesquiera que sean sus planes finales, los Eldari buscan cerrar la disformidad y corregir sus errores antes del final. Los orcos fueron creados para una sola cosa, la guerra. Creados por los antiguos durante la guerra en el cielo, alguna vez fueron conocidos como los Quarks, una criatura mucho más avanzada diseñada para luchar contra los necrones y sus amos Catán. Pero mientras a los Eldari se les dio arte y cultura, los Quarks no recibieron ese tipo de atención de sus creadores, y durante los millones de años después de la desaparición de los antiguos, el Imperio Quark se desmoronó. Lo que queda son los orcos como los conocemos hoy en día, brutales, ruidosos y violentos. Los orcos superan en tamaño a la mayoría de los humanos. Son más anchos, más densos y mucho más difíciles de matar. El músculo grueso y los huesos pesados los convierten en oponentes increíblemente duros. Incluso un trauma severo que derribaría a un marine espacial puede no ser suficiente para detener a un orco por completo. Hay casos documentados de orcos que siguen luchando después de perder grandes porciones de su cerebro, lo cual te dice todo lo que necesitas saber sobre cómo están hechos. También reponen sus filas muy rápido. Verás, los orcos se reproducen por esporas. Si incluso una sola infestación de orcos echa raíces en un mundo, puede tomar siglos erradicarla por completo. Crecen más a través del combate constante, y el conflicto solo los hace más fuertes. Esta característica convirtió el sector Octarius en una pesadilla cuando el inquisidor Kryptman intentó detener el avance tiránido dirigiéndolo hacia el espacio controlado por los orcos. Por un tiempo, la guerra se volvió una competencia de crecimiento. Los tiránidos se alimentaban para multiplicarse y los orcos luchaban para hacerse más grandes. Fuera de Octarius, los orcos siguen siendo una amenaza constante. Están en todas partes, extendiéndose por la galaxia como una plaga viviente de músculo verde y máquinas de guerra improvisadas. No luchan por ideología ni por territorio. Luchan porque lo disfrutan. La estrategia orca suele ser simple: cargar, disparar, aplastar y repetir. Pero los líderes orcos tienden a ser inusualmente astutos, y si alguna vez todos los orcos de la galaxia se unieran bajo un solo gran jefe de guerra, fácilmente podría significar el fin de toda resistencia organizada. La única razón por la que eso no ha sucedido es simple. A los orcos les encanta pelear entre ellos casi tanto como les gusta pelear contra todos los demás. Pero durante la Gran Cruzada, los orcos estaban liderados por jefes fuertes y sumamente inteligentes, y eran considerados una de las mayores amenazas para el joven imperio. La Cruzada de Ulenor vio al emperador liderar personalmente la campaña que destruyó el mayor imperio orco de la época. Incluso después de esa victoria, legiones enteras recibieron la tarea de cazar a los sobrevivientes. 10.000 años después, y no ha cambiado mucho, desde la casi destrucción de los puños carmesí en el mundo de Rin hasta la Tercera Guerra por Armagedón, donde se desplegaron decenas de miles de marines espaciales, los orcos han demostrado una cosa por encima de todo: son el enemigo más implacable de la galaxia. Se cree que los Yokero son otra creación de los antiguos, y pueden estar entre las especies más inteligentes jamás diseñadas. Son maestros armeros con una comprensión casi incomprensible de la maquinaria a un nivel instintivo. A diferencia de la mayoría de las civilizaciones avanzadas,
Los Yokero no tienen un idioma nativo conocido, en cambio, se comunican a través de acciones, reconfigurando dispositivos, alterando sistemas o modificando un cogitador para mostrar su intención. Físicamente, se parecen al orangután de la antigua Terra, con dedos largos y diestros que son extremadamente útiles para fabricar la delicada electrónica por la que son famosos. Son raros y en su mayoría solitarios, y prefieren el aislamiento a construir imperios. Pero donde quiera que exista tecnología avanzada, un Yokero puede mejorarla. Se especializan en la miniaturización radical. Sistemas de armas masivos pueden reducirse a formas compactas y elegantes sin perder potencia. Una batería láser pesada podría convertirse en algo que cabe en la palma de la mano y aún así atraviesa la armadura. Esta habilidad los ha hecho valiosos, aunque impredecibles, recursos dentro del imperio. Los inquisidores, en particular, son conocidos por incluir armeros Yokero en sus séquitos. Las criaturas a menudo modifican el equipo cercano sin permiso. A veces los cambios son cosméticos, a veces son mejoras menores y, en ocasiones, los resultados son extraordinarios. Sus creaciones más famosas son las armas digitales, armas de energía compactas lo suficientemente pequeñas como para ocultarse en anillos, pulseras u otras piezas de joyería. Su potencia varía enormemente. Algunas tienen la fuerza de un arma corta estándar, otras pueden lanzar explosiones lo suficientemente poderosas como para inutilizar vehículos blindados. Por esta razón, las armas digitales son muy valoradas entre los inquisidores, los oficiales de los marines espaciales y la élite poderosa. Pero los Yokero no pueden ser controlados. Los sobornos, amenazas o peticiones no ofrecen ninguna garantía. Ellos crearán lo que decidan crear cuando decidan hacerlo. A diferencia de los orcos, los Hrud no son lo bastante numerosos para dominar la galaxia, pero son igual de difíciles de erradicar. Aparecen en incontables sistemas, infestando ciudades colmena, excavando subcolmenas e incluso anidando dentro de los enormes cascos de las naves de guerra de la Armada Imperial. La fisicalidad de los Hrud es difícil de definir. Son seres encorvados y encapuchados, a menudo confundidos con sombras errantes. Su verdadera forma es difícil de observar en parte debido a lo que se llama un campo entrópico, un área de corrosión que los rodea constantemente. Estos campos distorsionan la percepción y aceleran la descomposición en un área alrededor de las criaturas. Simplemente estar cerca de un Hrud puede hacer que el equipo y las personas envejezcan rápidamente. Ahora, su tecnología es tosca en apariencia, pero sumamente peligrosa, construida en torno a los mismos principios entrópicos que los protegen. Su cultura y creencias están poco documentadas, su historia fragmentada. Los archivos del Administratum contienen solo referencias dispersas, y la mayoría de los comandantes imperiales saben poco sobre ellos hasta que los enfrentan en combate. Durante la Gran Cruzada, los guerreros de hierro llevaron a cabo una de las campañas más brutales jamás libradas contra ellos. Los campos entrópicos de los Hrud hacían que los bolters se oxidaran en cuestión de momentos, y que la armadura de energía se desmoronara en medio de la batalla. Los guerreros envejecían décadas en cuestión de segundos. Al menos un guerrero de hierro se deterioró tan rápidamente que tuvo que ser sepultado dentro de un dreadnought para sobrevivir. Perturabo finalmente rompió su imperio, pero incluso en el apogeo de la fuerza imperial, los Hrud no pudieron ser erradicados por completo. Durante los siguientes 10.000 años, los Hrud continuaron sus migraciones, emergiendo en enormes enjambres que pueden despojar de estabilidad a mundos enteros. Cuando su número aumenta, la infraestructura colapsa, las cadenas de suministro se rompen, y los planetas caen en la ruina mucho antes de que el Imperio comprenda completamente lo que está sucediendo. Fueron encontrados por primera vez en la cuarta cadena M4, cuando la flota enjambre Behemoth entró en la galaxia. Los tiránidos se revelaron como algo completamente nuevo, una fuerza de la naturaleza con la que no se puede negociar, cuyo único objetivo es alimentarse. Cada organismo tiránido es una bioforma diseñada para una función específica. Algunos se alzan sobre los campos de batalla como artillería viviente. Otros se arrastran en enjambres, saturando las defensas por pura cantidad. Pero detrás de esa variedad hay una biología compartida. Armadura quitinosa, extremidades con garras, sangre ácida y un metabolismo orientado por completo a cosechar biomasa. Cada mundo que invaden es despojado de materia orgánica. Los océanos son drenados, los bosques digeridos, incluso la atmósfera es alterada antes de que la flota siga adelante. Están unidos por la mente enjambre, una vasta inteligencia psíquica que dirige cada bioforma con fría precisión. Los tiránidos individuales no son criaturas verdaderamente independientes, son extensiones de una sola voluntad. Esto los hace extraordinariamente difíciles de derrotar. Destruir una fuerza terrestre significa poco si las naves colmena en órbita sobreviven. Mientras quede biomasa, se pueden crear nuevos organismos. Un tentáculo destrozado puede convertirse en una nueva flota. 4 grandes guerras tiránidas han marcado al Imperio, cada una impulsada por una nueva flota colmena, cada vez más grande y más adaptable que la anterior. Y la adaptación es la mayor fortaleza de los tiránidos. Si una táctica falla, la mente enjambre cambia su enfoque. La armadura pesada invita a armas biológicas más poderosas. Las líneas fortificadas provocan la creación de excavadores y criaturas aladas para asaltos aéreos.
La guerra química o biológica rara vez funciona porque el enjambre evoluciona demasiado rápido. Y antes de que comience la invasión principal, los organismos de vanguardia preparan el camino. Los Gene Stealers se infiltran en los mundos presa años, incluso décadas antes. Infectan a las poblaciones locales, formando cultos que socavan a los gobiernos. Sabotean las defensas y reciben a la flota cuando llega. Los líctores operan solos, acechando objetivos clave y eliminando comandantes para colapsar la resistencia desde arriba. La mente enjambre incluso puede crear criaturas más únicas cuando la situación requiere soluciones más especializadas. Toma al saltamuerte, una bestia de terror singular evolucionada para la guerra psicológica. No simplemente mata a los líderes, los quiebra. A través de apariciones calculadas y presión psíquica, lleva a estructuras de mando enteras a la paranoia y la desesperación. En algunos casos registrados, los gobernadores planetarios se han quitado la vida en lugar de enfrentar lo que creen que se avecina. Los tiránidos son probablemente la amenaza más peligrosa para la galaxia en su conjunto, pero lo más aterrador de ellos es que ni siquiera estamos seguros de cuántos hay allá afuera. Vinieron de fuera de la galaxia, así que quién sabe cuántos más ya ha consumido la mente enjambre. O si las flotas enjambre que ya hemos visto son solo la vanguardia de una fuerza mucho más colosal en sí misma. Los Sots son senos enormes y escamosos cuya historia está definida por contradicciones. Los registros imperiales rara vez coinciden sobre ellos. Algunas fuentes afirman que alguna vez estuvieron conectados con los tiránidos de alguna manera, tal vez como heraldos u organismos esclavos. Otros registros indican que los Sots entraron en el espacio imperial en el M39, afirmando ser refugiados que huían de una especie que los había esclavizado. En varios de esos relatos, posteriormente fueron exterminados. Si esos informes describen a los mismos seres o encuentros completamente diferentes, sigue siendo incierto, pero se les ha visto trabajando con los tiránidos en más de una ocasión, lo que lleva a muchos a creer que podrían ser una bioforma de enjambre obsoleta, o una especie de la mente enjambre. Fueron usados brevemente como embajadores, antes de darse cuenta de que comunicarse con su alimento era una pérdida de tiempo. Lo que es seguro es que los Sots son raros. Físicamente, son grandes y reptilianos, con cuerpos pesados sostenidos por 4 extremidades poderosas. A primera vista, parecen centauros brutales, pero esa impresión es engañosa. Los Sots son altamente inteligentes y expertos en tecnología. Muchos dependen de sistemas avanzados de soporte vital para mantener sus enormes cuerpos, lo que sugiere una biología que requiere un mantenimiento cuidadoso. El Ordo Xenos ha dedicado un esfuerzo considerable a estudiarlos. Nunca se ha encontrado un mundo natal confirmado de los Sot. No hay un imperio verificado, ni una autoridad central, solo individuos dispersos o pequeños grupos operando en los márgenes del espacio imperial, lo que sugiere que estas criaturas son los últimos de una raza moribunda, como los Eldari, solo que más avanzados en ese proceso. Y dado que estaban siendo usados por los tiránidos, puede que ni siquiera sean de esta galaxia. Lo que los hace peligrosos entonces no es la guerra abierta. No son suficientes para eso. Es su capacidad para influir en otras criaturas. Los Sots poseen dispositivos resonadores psíquicos que les permiten transmitir pensamientos directamente a la mente de otros. A través de estas herramientas, pueden implantar mensajes, negociar sin hablar y guiar decisiones de manera sutil. Combinado con su habilidad para la manipulación, esto ha permitido que los Sots se establezcan como intermediarios, corredores y traficantes de información en regiones fronterizas inestables. Incluso en mundos imperiales fuertemente controlados, la influencia de un Sot puede extenderse silenciosamente a través de intermediarios. Algunos inquisidores creen que todos los Sots sirven a un propósito oculto, que cada acción, cada trato, cada alianza es parte de un diseño más grande. Otros descartan esto como paranoia alimentada por datos incompletos. La verdad sigue siendo incierta. Se dice que los Crave, una antigua especie psíquica, existieron antes que los Eldari, y que tal vez han acechado la galaxia desde antes de la guerra en el cielo. Existen en un extraño estado entre la materia y la inmateria, capaces de anclarse en el espacio físico mientras permanecen profundamente ligados a la disformidad. Se parecen a enormes criaturas parecidas a murciélagos, con cuerpos alargados, extremidades pesadas y, en algunos casos, enormes alas. Son carnívoros e imponentes, pero su verdadero peligro no es su tamaño, sino su intelecto. Los Craibe son maestros manipuladores y usan el control mental para dominar mundos enteros. Los mundos pueden caer ante ellos sin una guerra abierta. Sus gobernantes convertidos en marionetas mucho antes de que el imperio se dé cuenta de que algo anda mal. Su tecnología refleja este mismo enfoque psíquico. Las naves Craibe son capaces de viajar por la disformidad, y sus armas son una extensión de su poder mental. La carabina de extinción, por ejemplo, no solo mata, desgarra tanto el cuerpo como el alma, destrozando a las víctimas tanto en el espacio real como en la disformidad. El imperio ha intentado exterminarlos más de una vez. Tanto los devoradores de mundos como los ángeles oscuros han lanzado grandes campañas contra las fortalezas de Craibe, pero el conflicto de los ángeles oscuros es uno de los más infames. Lionel Johnson ordenó a elementos de la Dreadwing desplegar parte de su arsenal más destructivo, armas reservadas para amenazas de máximo nivel.
Legiones enteras fueron arrasadas durante el intento de purgar a estos elusivos alienígenas, y aún así, los Crybe aparentemente han sobrevivido. Y si es cierto que sobrevivieron a la guerra en el cielo y resistieron a la Dreadwing, entonces probablemente no haya nada que realmente pueda exterminarlos. El Imperio ha estado luchando contra los Sloth desde la Gran Cruzada, y a pesar de repetidas campañas en su contra, han logrado sobrevivir hasta el milenio 42. Son raros, reservados y profundamente inquietantes. A distancia, un Sloth parece vagamente humanoide gracias a sus túnicas en capas, pero esa ilusión se desvanece de cerca porque un Sloth no es un solo organismo, es una colonia, una masa de criaturas pálidas parecidas a gusanos que están fusionadas en una sola forma. Y lo peor en realidad no es que sean una colonia consciente de gusanos, sino que son una colonia consciente de gusanos con planes. Los planes de perezosos se desarrollan durante décadas. Infiltran, manipulan y desestabilizan desde dentro antes de que siquiera comience el conflicto abierto. Poblaciones enteras pueden ser dirigidas hacia el colapso sin darse cuenta de que están siendo guiadas, muy parecido a cómo operan los cultos de ladrones de genes. Y su dominio de la tecnología biomecánica es tan inquietante como su apariencia. Sus armas y dispositivos a menudo parecen demoníacos para los observadores imperiales porque son tan avanzados y tan alienígenas en su diseño que es difícil distinguir entre su tecnología y la magia de la disformidad. Cuando van a la guerra, los Sloth no entrenan ejércitos, los cultivan. Las construcciones de los Sloth difuminan la línea entre máquina y organismo. Los cautivos humanos, o al menos partes de ellos, son frecuentemente reutilizados en estos vasallos construidos que se usan como soldados y sirvientes. Los Sloth mismos son combatientes formidables por derecho propio, y se sabe que consumen los cerebros de sus víctimas, especialmente aquellos que ya se han descompuesto un poco. No está claro si esto es por sustento, ritual o algo más complejo. Lo que sí está claro es su apetito. Los Sloth comparten un tipo de hambre interminable similar a la de los tiranidos, pero mientras los tiranidos devoran mundos abiertamente, los Sloth son mucho más selectivos con lo que comen, lo que los hizo difíciles de enfrentar incluso durante el apogeo de la Gran Cruzada. Por suerte para los humanos, nuestra cantidad hace que los Sloth sean muy cautelosos a la hora de enfrentarnos directamente, aunque nuestra alta población también es la razón por la que los humanos somos su presa favorita. Para pasar de las razas más aborrecibles de la galaxia a una de las más agradables, los Tau son el poder principal más joven de la galaxia, y el que ha ascendido más rápido. En el transcurso de unos pocos miles de años, avanzaron de la guerra tribal a la expansión interestelar. Donde el imperio se estanca, los Tau innovan. Los Tau son más pequeños y delgados que la mayoría de los humanos, con piel suave de color azul grisáceo y pies con pezuñas. Carecen de habilidad psíquica natural, y en general no son tan resistentes ni corpulentos como los soldados humanos. Pero esa no es una regla estricta, porque la biología de los Tau varía según su papel en la sociedad. Los guerreros de fuego son los soldados del Imperio Tau. En comparación con un humano, son un poco más bajos, pero tienen el pecho y los hombros más anchos, diseñados para la resistencia más que para la fuerza bruta. Ellos dependen de la disciplina, el trabajo en equipo y armamento avanzado de pulsos, en lugar de la agresión pura. Un solo guerrero de fuego no es rival para un marine espacial, pero una fuerza de ataque coordinada de la casta de fuego es otra historia completamente diferente. La casta del agua son diplomáticos, comerciantes y negociadores. Delgados y serenos, son entrenados desde su nacimiento en el lenguaje, el comercio y la persuasión. Cuando los Tau se expandieron, preferían ofrecer una alianza antes de recurrir directamente a las hostilidades. Mundos enteros se han unido al imperio sin que se dispare un solo tiro, convencidos de que la cooperación bajo el liderazgo Tau es el camino más seguro. Más altos y delgados que los demás, la casta del aire desarrolló cuerpos adaptados a atmósferas más delgadas y largos periodos en baja gravedad. Sirven como pilotos, navegantes y almirantes. Sin ellos, el imperio no se movería. Apoyando todo esto está la casta de la Tierra. Más robustos y físicamente más fuertes que la mayoría de los otros Tau, la casta de la Tierra construye la tecnología del imperio. Los trajes de batalla, drones, naves estelares y ciudades, todo proviene de sus talleres. Pero por encima de todos ellos están los etéreos. Menos numerosos y físicamente más frágiles, los etéreos son los líderes y guías espirituales de los Tau. Su autoridad es sospechosamente absoluta, y ha sido la norma desde que aparecieron los primeros etéreos y pusieron fin a la Mectau, una brutal era de guerra civil que casi destruyó a la especie. Bajo la guía de los etéreos, el sistema de castas se formalizó y los Tau se unificaron por primera vez. Desde entonces, cada Tau ha vivido bajo un solo principio, el bien supremo. Cada casta tiene un papel. La ambición personal es secundaria al éxito colectivo. Y esa unidad es lo que convirtió un mundo dividido en un imperio en expansión. Y a diferencia de la mayoría de los imperios galácticos, los Tau no exterminan a todas las especies que encuentran. Normalmente las absorben. Las razas auxiliares viven dentro del imperio y luchan en sus ejércitos, cada una ocupando roles que los Tau no pueden desempeñar por sí mismos. Los más famosos son los Krut, una antigua raza de humanoides parecidos a aves,
conocidos en toda la galaxia como mercenarios. La biología de los Krut les permite adaptarse consumiendo la carne de sus enemigos. Una tribu que se alimente de orcos, por ejemplo, crecerá más grande y fuerte, y probablemente más verde. Esta adaptabilidad hace que los Krut sean perfectos para cubrir los puntos ciegos dentro del Imperio Tau. Los Krut sirven como exploradores, tropas de choque y especialistas en combate cuerpo a cuerpo. Los Bespid son otro aliado clave. Guerreros insectoides equipados con cascos de comunicación especializados que les permiten coordinarse con los comandantes Tau. Se destacan en asaltos rápidos y enfrentamientos aéreos. Probablemente hay más de una docena de otros auxiliares que trabajan dentro del Imperio Tau por el bien supremo, pero solo para enfatizar que el Imperio Tau es básicamente las Naciones Unidas alienígenas. Tenemos que mostrar brevemente a los Nakazar y los Torelianos. Los Nakazar son poderosos nómadas psíquicos que básicamente parecen enormes osos polares. Aunque son débiles físicamente, tienen fuertes instintos para los viajes espaciales, y son buenos exploradores y pioneros para el Imperio. Los Torelianos, por su parte, son descritos como reptiles parecidos a perros, y al igual que los Krut, suelen ser vistos como mercenarios. Sin embargo, durante la Gran Cruzada, estos alienígenas fueron bombardeados con virus hasta casi extinguirse, así que aprovecharon la oportunidad de trabajar para cualquiera que oprimiera al Imperio. Y aunque su apariencia es única, los mencionamos aquí porque demuestran que los Tau claramente formaron relaciones diplomáticas con enemigos de amenazas mucho mayores para poder sobrevivir. Incluso en el milenio 42, los Tau no podrían esperar resistir una cruzada imperial dedicada y bien apoyada. Pero con todos estos aliados, no lo necesitan. Incluso los humanos y abhumanos como los Squads han encontrado un lugar dentro del espacio Tau, demostrando que el bien supremo es un hogar seguro para cualquiera que busque sacudirse el yugo del autoritario imperio. Solo no mires demasiado de cerca lo que los Tau les hacen a las personas que expresan preocupaciones sobre su propio gobierno. Los Lir eran una especie senos parecida a una serpiente, con cuerpos alargados y enrollados y cabezas similares a insectos. Sus formas eran altamente adaptables y adoptaban modificaciones biológicas radicales. Los guerreros, especialmente, eran diseñados para tierra, mar y aire, cada uno moldeado para un papel específico en el campo de batalla. También eran devotos adoradores de Slaanesh. Mucho antes de que el Imperio entendiera el verdadero peligro del caos, los Lare abrazaron abiertamente el exceso y la sensación. Su sociedad giraba en torno al placer, la transformación y la devoción a su oscuro señor. Pero algunos de ustedes quizá notaron que dijimos eran al principio de esta sección, y eso es porque los Lare están, afortunadamente, muy muertos. Durante la Gran Cruzada, los hijos del emperador bajo Fulgrim recibieron la orden de limpiar a estos alienígenas. La campaña se extendió a través de varios mundos, pero el mundo natal de los Lare, Laren, resultó ser el mayor desafío. Laren es un mundo inundado con muy pocos lugares de tierra seca, y la lucha fue en su mayoría acuática, obligando a la Legión a combatir en un terreno hostil contra enemigos diseñados para ese entorno. Para empeorar las cosas, los Lare no eran primitivos. Sus armas eran lo suficientemente poderosas como para atravesar la armadura de energía, e incluso la armadura de exterminador no era inmune. La lucha fue reñida, brutal y costosa, pero al final, Fulgrim triunfó. Después de la batalla final, él condujo a sus guerreros favoritos y a los rememoradores al templo más grande de los Lare para celebrar su victoria. Fue ahí donde Fulgrim descubrió la espada Lare, un arma demoníaca que lentamente lo corrompería. Fue ahí donde la fascinación de Fabius Bile por la alteración genética se profundizó. Y fue ahí donde Slaanesh atrapó a los hijos del emperador. Vamos a tener que ponernos nuestros sombreros de detective para esta, amigos, porque los Rangda han sido tan completamente aniquilados por el Imperio que no queda mucho ni siquiera en los registros más antiguos que tenemos disponibles. Los Rangda, también conocidos a veces como los Seraforos Rangdan o los Osívoros Rangdan, fueron uno de los imperios alienígenas más grandes y poderosos descubiertos durante la Gran Cruzada. No hay registro de cómo se veían, pero sí tenemos descripciones de que sus guerreros de élite podían derrotar a los Astartes en combate singular, y que sus poderes de imitación eran temidos por el Imperio. Sus nombres sugieren que también disfrutaban comer los cerebros de sus víctimas, un rasgo que comparten con los Sloth. Más sobre eso en un momento. También tenemos descripciones de que sus naves parecían medusas, arrastrando espinas y manguales detrás de ellas. Su tecnología parece haber sido al menos tan avanzada como la del Imperium, con una mención especial a su armamento de descarga de radiación y sus collares neuronales, que usaban para esclavizar a millones de humanos y otros senos para ser utilizados como sirvientes y carne de cañón. De nuevo, muy parecido a los Sloth, lo que nos lleva a la asociación de los Rangdan con los Sloth. Aparte de sus similitudes, hay dos piezas de información verificadas que vinculan a estas dos especies. La primera es una referencia a que los Rangdan tenían control sobre las mentes asesinas de los Sloth, lo cual es sumamente vago, pero considerando que se mencionó como la razón por la que uno de los legionarios de los Warhound fue sepultado en un Dreadnought, podemos suponer con bastante certeza que, sea lo que sea una mente asesina, definitivamente era un arma,
Si a eso le sumamos que los Sloth son conocidos por crear constructos biomecánicos, incluso podemos hacer la deducción lógica de que eran algún tipo de horrenda criatura creada por los Megatmen. La segunda pista es un relato de Alpharius y algunos de sus legionarios. Sí, Alpharius es notoriamente poco confiable, pero su relato de investigar un mundo que había sido atacado por los Rangdan y encontrar una poderosa nave Sloth cosechando los cadáveres parece honesto, especialmente porque Alpharius aún no se había revelado oficialmente, así que presumiblemente estaba informando a alguien más mientras fingía ser un marine espacial común. De cualquier manera, estas dos piezas de información nos muestran que al menos estas dos razas estaban trabajando juntas. Existen teorías de que los Rangdan podrían haber sido esclavos de los Sloth, pero creemos que eso es poco probable. Los Rangdan eran tan peligrosos que básicamente fueron borrados de los registros históricos, mientras que los perezosos solo quedaron como una nota inquietante al pie de página. Pero eso plantea otra muy buena pregunta. ¿Por qué los Rangdan fueron borrados de esta manera? Ya dijimos que los perezosos básicamente tienen las mismas capacidades de control mental, y los tiránidos son una amenaza mucho mayor para la galaxia en general, al igual que los orcos y los necrones. Bueno, la respuesta a esta pregunta tampoco está registrada, pero tenemos algunas pistas muy aterradoras que podrían ayudar. El Imperio se topó con los Rangdan durante la Gran Cruzada, en el año 839 del M30. Ha sido extremadamente difícil reunir detalles específicos, pero por los fragmentos que quedan, sabemos que, a lo largo de los siguientes 50 años, se libraron 3 conflictos separados, movilizando a más de 300.000 astartes de 8 legiones, millones de tropas mortales y al propio emperador. Al final, los Ángeles Oscuros habían perdido tantos hermanos de batalla que ya no eran la legión más grande. Los lobos espaciales se ganaron su reputación como los verdugos del emperador, y la segunda y la 11ª legión fueron oficialmente eliminadas de los registros imperiales. Obviamente, este es un tema que requiere su propia discusión, pero está claro que algo horrible sucedió durante estos conflictos. Algo tan dañino para la identidad imperial que tuvieron que eliminar la mayor cantidad de información posible de los registros, ya fuera para evitar que alguien encontrara algún vestigio de los Rangda, o para eliminar cualquier mención de una debilidad en la máquina de guerra imperial. Parece que los Rangda fueron completamente destruidos, así que puede que nunca lo sepamos con certeza. Los megarácnidos no están extintos, así que considera esto tu advertencia de aracnofobia para esta sección. En su apogeo, infestaron 8 sistemas estelares, una expansión que solo terminó cuando los Interex, una civilización humana derivada, libraron una guerra brutal para contenerlos. En lugar de exterminar por completo a la especie, los Interex los encarcelaron en un solo mundo, conocido por el Imperio como asesinato. Físicamente, los megarañas se parecen a enormes cangrejos o arañas metálicas, depredadores con múltiples extremidades y cuerpos endurecidos y plateados. Integran maquinaria directamente en su biología, creando formas de combate fuertemente aumentadas. Algunos son cazadores alados, otros son enormes construcciones que recolectan material destruido para reconstruir los extraños crecimientos parecidos a piedra que dominan su mundo. Cuando la Gran Cruzada llegó a Mordor, el Imperio los subestimó. Una compañía de los Ángeles Sangrientos hizo el primer contacto y fue aniquilada. Los hijos del emperador respondieron a sus llamadas de auxilio y pronto los siguieron bajo el mando del Lord Comandante Idolone, atacando agresivamente y cayendo en la misma trampa. Resultó que las criaturas parecidas a insectos eran lo suficientemente inteligentes como para planear estrategias y tenían tiempos de reacción más rápidos que la mayoría de los astartes enviados para destruirlas. Fue solo cuando Horus llegó con los lobos lunares que la campaña se estabilizó. Los refuerzos aumentaron aún más cuando Sanguinius y elementos de los Ángeles Sangrientos se unieron al conflicto, convirtiendo la guerra en una lucha prolongada y costosa. Eventualmente, las fuerzas imperiales recuperaron el control del planeta, pero los megarácnidos no fueron exterminados. El Interex llegó justo antes de que cerraran el cerco para acabar con ellos, y el Imperio eligió el confinamiento en lugar del exterminio como una apertura diplomática. Lo que plantea una verdad incómoda. Si una especie puede derrotar a varias legiones en una guerra abierta, sobrevivir al confinamiento de 2 potencias interestelares diferentes y sobrevivir hasta el milenio 42, cuando ya nadie realmente puede contenerlos, ¿cuánto tiempo pasará antes de que el Imperio tenga que enfrentarse de nuevo a los megarañas? Ahora, desafortunadamente, si catalogáramos cada una de las especies Xenos en la galaxia, este video duraría 10 horas, así que aquí va una ronda rápida de algunas otras culturas que creemos que merecen una mención. Los Kinabrak eran senos parecidos a simios que estaban aliados con los Intraex. Son más conocidos por ser los creadores de las espadas Anatema, el tipo de arma que hirió mortalmente a Horus y desencadenó los terribles eventos que siguieron. Los Zergols son depredadores salvajes y ciegos que se encuentran comúnmente en Camara. Los Drakari los usan como bestias de choque y monstruos de arena. Fuera de la telaraña, son raros, y la Death Watch se ha asegurado de que sigan siendo así. Los Slith son mercenarios serpentinos con 2 pares de brazos y una reputación de profesionalismo. A menudo sirven a los arcontes Drakari como guardaespaldas, ya que es mucho menos probable que traicionen al arconte que otros Drakari.
A diferencia de muchos mercenarios en la galaxia, los Slith tienden a cumplir sus contratos. Los simulacra son raros senos cambiaformas, reportados principalmente en el sector Calixis. Pueden asumir la identidad de una víctima solo después de consumir su cerebro, ganando temporalmente recuerdos y habilidades en el proceso. Sin embargo, con el tiempo, ese conocimiento prestado se degrada, lo que hace difícil la infiltración a largo plazo. Los Forokis son alienígenas carnívoros conocidos por una debilidad inusual. No pueden percibir el verde brillante. Durante los conflictos con los Tau, esta falla fue explotada, y las tropas marcadas con verde desaparecían efectivamente de su vista. Los Bargassi son depredadores extremadamente violentos contenidos dentro de las estrellas Grendel. Son tan destructivos que el Imperio ha mantenido una presencia dedicada de marines espaciales para mantenerlos aislados. Hay una complicación adicional. Si los tiránidos llegaran a consumir a los Bargassi, podrían incorporar esa agresividad en su propio arsenal genético, lo cual no sería bueno. Los Ruggles son brutales piratas Xenos conocidos por atacar naves mucho más grandes de lo que la mayoría de los saqueadores se atreverían a desafiar, incluyendo naves de la Armada Imperial e incluso naves de los Adeptus Astartes. No tienen un imperio fijo, ni un mundo central que atacar, lo que hace que eliminarlos por completo sea difícil. Y finalmente, la República Ñad, un raro ejemplo de una cultura interestelar pacífica. Aislacionistas y poco aptos para la guerra, en cambio se han convertido en víctimas frecuentes de las incursiones Dracari, porque no podemos tener nada bueno en la sombría oscuridad del futuro lejano. Ahora, sé que todos somos ciudadanos rectos y correctos del Imperio que odian y temen a los Xenos en la medida adecuada, pero ¿qué les parecieron estos horribles enemigos de la humanidad? ¿Hubo alguno que les pareciera interesante? ¿Hubo alguno que se nos haya pasado? Háganos saber en los comentarios para que podamos notificar a los árbits de su zona, y así puedan llevarlo a más oportunidades educativas. Y para el resto de ustedes que lograron pasar esa pequeña prueba, ¡felicidades! Son justo el tipo de personas que necesitamos para que se conviertan en miembros de nuestro capítulo. Echen un vistazo a las opciones. Los iniciados nos ayudan a mantener nuestra fortaleza. Los hermanos de batalla pueden prepararse para la lucha con acceso anticipado a nuestros videos. Y los maestros de capítulo ven sus nombres aquí mismo en nuestros estandartes al final de cada video, para mostrarles a esos horribles Xenos que todavía existen héroes que siempre están armados con más lore.